Buenos días. Para empezar vamos a hacer una oración. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos cuidas y nos guardas. Gracias por el sábado. Te quiero pedir que nos sigas cuidando, al igual que nos has cuidado en esta semana. Te quiero pedir que tú estés con las personas que sufren y que te necesitan y que nos sigas ayudando para seguir adelante. Que venga pronto tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el gozo. Por lo general, todo el mundo quiere ser feliz, pero estos últimos días son difíciles de manejar y vendrán tiempos también peligrosos. Hay muchas cosas que hacen infeliz a la gente, como pueden ser las injusticias, la mala salud, el desempleo o incluso la muerte de algún ser querido. Hasta los siervos de Dios pueden desanimarse y poco a poco ir perdiendo el gozo. Si este es nuestro caso, ¿cómo podemos recuperarlo? Para responder a esta pregunta, primero debemos entender qué es realmente el gozo y cómo algunas personas lo han mantenido a pesar de los problemas. Luego veremos qué hacer para conservarlo e incluso aumentarlo. Estar gozoso no es lo mismo que estar alegre. Pongamos un ejemplo. Una persona que toma demasiado alcohol tal vez se ría mucho, pero cuando se le pasa la borrachera, deja de reírse y recuerda que todavía tiene muchos problemas. Por lo tanto, su alegría era temporal, no era gozo de verdad. En Proverbios 14:13 encontramos lo siguiente: aun entre risas sufre el corazón, al final la alegría acaba en llanto. El gozo es algo muy diferente, es un sentimiento profundo de felicidad o placer que se experimenta al poseer o esperar algo bueno. Sentir gozo significa sentirnos felices, sin importar que las circunstancias sean buenas o malas. En 1 de Tesalonicenses 1:6 encontramos lo siguiente: por vuestra parte, seguisteis nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor, y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. De hecho, una persona puede sentirse mal por algo y aún así sentir gozo. Por ejemplo, los apóstoles recibieron azotes por hablar de Cristo, pero la Biblia dice que se fueron de delante del Sanedrín, regocijándose porque se les había considerado dignos de sufrir por el nombre y a favor de Jesús. Esto lo podemos leer en Hechos 5, 40 y 41, que nos dice lo siguiente: así que llamaron a los apóstoles, les azotaron y les prohibieron terminantemente hablar sobre Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo llenos de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir por Cristo. Claro, por supuesto, no sintieron gozo por los azotes, sino por haber permanecido fieles a Dios. Nadie nace con gozo si no lo cultiva. De manera automática no nos sale. ¿Por qué no? Porque el gozo auténtico forma parte del fruto del Espíritu Santo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Este espíritu nos ayuda a cultivar la nueva personalidad que incluye el gozo, como leemos en Efesios 4:24. Y revestíos de la nueva criatura, creada a imagen de Dios, en orden a una vida verdaderamente recta y santa, basada en la verdad. O otro texto que también lo encontramos en Gálatas 5:22. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad. Está claro que nos da gozo y cambia nuestra vida. Y cuando tenemos gozo, enfrentamos mejor las preocupaciones de la vida. Cuando Jesús hizo la tierra, quería que todo fuera bueno, no que sucedieran las cosas malas que vemos hoy en día. Aunque es cierto que la gente actúa mal, Él no ha perdido el gozo. La palabra de Dios dice: gloria y esplendor hay en Él, poder y alegría en su morada. Primera de Crónicas 16:27
Este es el texto que acabamos de leer. Además, su corazón se regocija al ver las cosas buenas que hacen sus siervos, como leemos en Proverbios 27:11. Hazte sabio, hijo mío, y me harás feliz. Así podré contestar a mi ofensor. Pero, ¿cómo podemos copiar el ejemplo de Jesús? Pues si nosotros nos preocupamos en exceso cuando las cosas no salen como esperábamos. A veces cuando las cosas pues no salen como esperábamos, pues siempre culpamos a Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es pues no perder este gozo y centrarnos en lo bueno que tenemos. A veces nos pasa, siempre nos centramos en lo malo y nunca vemos pues las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Entonces deberíamos de pensar también un poco más en lo positivo y en lo bueno que la vida nos da. Ahora lo que nos toca es esperar con paciencia a que las cosas mejoren. En la Biblia también tenemos ejemplos de siervos de Dios que conservaron el gozo, a pesar de las situaciones difíciles que les tocaron enfrentar. Uno de estos ejemplos fue Abraham. Él tuvo que enfrentar problemas causados por otras personas. Es decir, los problemas de Abraham muchas veces no vinieron por él, sino que fueron por otras personas que le causaron pues estar triste y no saber cómo manejar las situaciones. Pero a pesar de ello, él se mantuvo firme. O también le pusieron en situaciones de peligro. Entonces, este texto lo podemos leer en la Biblia, este momento difícil de Abraham, en Génesis 12, del 10 al 20. Y este texto nos dice lo siguiente: pero sobrevino una hambruna en aquella región, y como el hambre apretaba, Abraham bajó a Egipto para establecerse allí. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer: es evidente que eres una mujer muy bella. Cuando te vean los egipcios dirán: es su mujer, por lo que a mí me matarán, y a ti te dejarán con vida. Di por favor que eres mi hermana. De este modo me tratarán bien por consideración a ti, y podré salvar la vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios descubrieron, en efecto, que era muy hermosa, Sarai. Así también la vieron algunos oficiales del faraón y la alabaron tanto delante del faraón que el faraón dijo que la mujer fuera llevada a su palacio. Por consideración a ella, Abraham recibió un excelente trato, además de ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas y asnas, y camellos. Pero el Señor castigó a Faraón y a su corte con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Así que el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué me engañaste y dijiste que era tu hermana, dando lugar a que yo la tomara por esposa? Ahí tienes a tu mujer, tómala y márchate. Acto seguido, el faraón ordenó a los suyos que expulsaran a aquel hombre, junto con su mujer y posesiones. Otro episodio de la vida de Abraham lo encontramos también en Génesis 16, del 4 al 5, que nos dice lo siguiente: Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, perdió el respeto a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que ésta me menosprecie. Yo puse a mi esclava en tus brazos, y cuando él la ha visto, que esperaba un hijo, me ha perdido el respeto. Que el Señor actúe de juez entre nosotros. En Génesis 20, del 1 al 18, también encontramos una historia parecida, que la podéis leer en vuestras casas, que se encuentra en Génesis 20, del 1 al 18, como ya os he dicho antes. Vemos en este caso, en este texto de la Biblia, que también Abraham mintió acerca de su esposa y dijo que no lo era. Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias, nunca perdió el gozo. ¿Por qué no?
porque siempre tuvo clara en la mente la esperanza de vivir en el nuevo mundo, el lugar que Jesús nos ha preparado bajo el gobierno del Mesías, como nos lo indica Hebreos 11, del 8 al 11. Por la fe, Abraham obedeció la llamada de Dios y se puso en camino hacia la tierra que había de recibir en herencia, y partió sin conocer cuál era su destino. Por la fe, vivió como extraño en la tierra que Dios le prometió, habitando en cabañas, y otro tanto hicieron Isaac y Jacob, que fueron herederos de la misma promesa, junto con él, que había puesto su esperanza siempre en una ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también, a pesar de que Sara no podía tener hijos y de que él mismo había superado la edad apropiada, recibió fuerzas para fundar un linaje, todo porque se fió de quien se lo había prometido. Abraham salió de una tierra extranjera, no tenía hacia dónde ir, no sabía lo que le iba a pasar, sin embargo, confió en que Dios proveería. Nosotros podemos seguir también el ejemplo de Abraham, si meditamos con gozo en todo lo bueno que disfrutaremos en el futuro. Tal como Abraham, el apóstol Pablo y su compañero Silas se centraron en las promesas de Dios, gracias a que tenían una fe fuerte, mantuvieron el gozo cuando enfrentaron situaciones difíciles. En cierta ocasión los metieron en la cárcel. La Biblia dice que como a la mitad de la noche, Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con canción. Además de sacar fuerzas de su esperanza, sentían gozo porque estaban sufriendo por el nombre de Cristo. Si queremos copiar su ejemplo, debemos tener siempre presentes los buenos resultados de servir a Dios con fe, aunque a veces parezca que no obtenemos resultados o que las cosas se nos pongan difíciles. Si meditamos en todo lo que Jehová ha hecho por nosotros y somos agradecidos, mantendremos el gozo aunque enfrentemos estas situaciones que son difíciles y críticas. ¿Qué más nos ha dado Jehová para que sintamos gozo? La mayor razón y la más importante para tener gozo y sentirlo es nuestra amistad con Jehová. Conocemos al Rey del universo. Él es nuestro Padre, Dios y amigo. Sabemos cuál es su voluntad y qué desea que hagamos. Gracias a ello, nuestra vida tiene verdadero propósito y un rumbo definido. En cambio, la mayoría de las personas no tienen claro el sentido de la vida. Pablo destacó este contraste cuando dijo: ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se han pensado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues es a nosotros a quienes Dios les ha revelado estas cosas mediante su Espíritu. Todas estas cosas nos son reveladas a nosotros. Por este motivo debemos sentir gozo. Jesús también nos ha perdonado nuestros pecados y por su misericordia nos ha dado la esperanza de vivir en un nuevo mundo que está muy cerca. Con estas bendiciones de Dios cada vez sentiremos más gozo. Salmo 118, 24. Este es el día en el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. 23, 15. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también tu corazón se regocijará. Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará la vida. En su alegría cantará. Salmos 9:2. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Tercera de Juan 1:4. Nada me produce más alegría que saber que mis hijos practican la verdad. Cuando me invaden las penas, tus consuelos me dan alegría. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Romanos 12:12. En Proverbios 17:22 encontramos este versículo. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Romanos 12:15 nos dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En Habacuc 3:17 y 18 nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Es posible aumentar el gozo? Por supuesto que sí. Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y su gozo se haga pleno. Juan 15:11. Estas palabras nos muestran que siempre podemos sentir más gozo. El gozo es como un fuego. Si queremos que una hoguera arda más, debemos alimentar el fuego echándole más leña. De manera parecida, si queremos que nuestro gozo aumente, tenemos que alimentarlo con el Espíritu de Dios. Por ello, sigamos pidiéndole a Jehová su Espíritu Santo. Si tenemos gozo, no solo nos sentiremos bien por dentro, sino que experimentaremos otros beneficios. El gozo del Señor es nuestra fuerza, como lo indica la última parte de Nehemías 8:10. El verdadero gozo llega cuando nos preocupamos y vamos más allá de nuestra propia felicidad e intereses personales. En Nehemías 8:10 también encontramos lo siguiente: comed alimentos grasos, enviar porciones. Hoy en día podríamos decir regalos de compasión a los que no tienen absolutamente nada. Los niños Ubuntu, un ejemplo para el mundo. Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: Ubuntu, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu, en la cultura Xhosa y Zulú, significa yo soy porque nosotros somos. Una persona con Ubuntu es aquella que se alegra cuando el otro es feliz. Es la persona que cree que cuando hiere al otro, se está hiriendo a ella misma. Cuando roba, le hace daño, se burla, critica, humilla a otras personas, se lo está haciendo a ella misma. Por eso, no le encuentra ningún sentido hacerle daño a los demás para llegar a la cima. Porque lo que le haces a los demás, te lo haces a ti mismo. De igual forma, si das amor, ayudas y eres amable con los demás, te lo das a ti mismo. Y eso es motivo suficiente para que te sientas en paz y dichoso. Lao Tse dijo: cuando te des cuenta de lo que haces al otro, te lo haces a ti mismo. Habrás entendido la gran verdad. El líder espiritual Osho también dijo: todo lo que les hagas a los demás, te lo estás haciendo a ti. Porque las cosas retornan de todas partes, ampliadas 1000 veces. Si colmas de flores a los demás, las flores te colmarán a ti. Si llenas de espinas el camino ajeno, acabará siendo tuyo. Así que mejor asegúrate de dar amor a los demás, tranquilidad, paz, compasión, ayuda, porque te lo estarás dando a ti mismo. Eso sí, hazlo sin esperar nada a cambio, porque el día que lo hagas esperando algo a cambio, sembrarás la semilla de la insatisfacción y tarde o temprano, eso mismo cosecharás.
¿Qué reflexión te deja a ti esta manera de vivir? Por lo que a mí respecta, yo soy Ubuntu. ¿Y tú? Nosotros deberíamos de ser como esas personas Ubuntu, que son personas que se sienten felices cuando la felicidad de los demás también existe. Nosotros deberíamos de aprender un poquito de esta gente. El gozo del Señor es nuestra fuerza, y este gozo de verdad nos propone 3 cosas. La primera, cada día de nuestra vida debemos de pensar en lo bondadoso que es Dios. La segunda, tener la capacidad de cada día, aunque nos cueste, ayudar y dar gozo a otros, sea cual sea la situación que tengamos y nos encontremos. La tercera, comprender que el gozo nos da fuerzas, lo que se transmite en las alegrías, que es lo que Satanás intenta quitarnos. Si no hay gozo, no hay fuerzas y por lo tanto, él es el que gana. Dallas Willard fue un filósofo estadounidense muy ligado a la formación espiritual y cristiana, y dijo lo siguiente: cortar las alegrías y los placeres relacionados con nuestra vida física y existencia social, como cortar todo lo espiritual, puede tener el efecto de debilitarnos en nuestro esfuerzo por hacer el bien. Por este motivo es importante que nos rodeemos de personas que nos den ánimo. Pero podemos encontrarnos con 3 tipos de personas. La primera, el gozo de la persona gastada. Cree que no debemos de ser felices, solo responsables. Se sienten bien cuando culpan a otros y así ellos son felices. La segunda persona, la persona apago el gozo. Es el que se siente mal con la vida, ya que la vida le ha hecho mucho daño. Si le dejas, te aguará la fiesta, porque le molesta que tú tengas algo con lo que disfrutar. La tercera persona es la persona que da alegría. Cuando está a tu alrededor, te da un soplo de aire fresco. Pase lo que pase, siempre son positivos. Y por supuesto, dan lo mejor de ellos. A estas últimas personas son a las que debemos de seguir. Mi pequeñita luz con su resplandor la dejaré brillar a mi alrededor. Nuestro mundo necesita de una luz diferente, más potente que el sol, que apague la oscuridad, que pueda alumbrar a la gente en todo lugar. Por eso, seamos chispas radiantes de luz muy brillantes, capaces de iluminar, regalando sonrisas, palabras bonitas, gestos de bondad. En la escuela, en el parque, en mi hogar, con mis padres, a todos yo quiero contar, explicar que el secreto que enciende mi luz es mi amigo Jesús. Al principio en la antigua creación, lo primero que Dios hizo fue la luz. Él sabe que lo esencial va en primer lugar, lo importante antes que lo demás. Por eso, seamos chispas radiantes
En esta canción que acabamos de escuchar, podemos ver que nosotros tenemos que ser esas chispas radiantes de luz. ¿Para qué? Para que con nuestra alegría iluminemos a todas las personas que están a nuestro alrededor. En estos momentos que estamos pasando son difíciles, pero como cristianos debemos de ser alegres y demostrar esa alegría que también Jesús nos la da. Jesús no era una persona amargada o que siempre estaba de mal humor, era una persona alegre y yo estoy segura que muy divertida, porque Jesús se acercó a los niños y los niños no se acercan tampoco a una persona si no es alegre, si no es divertida y si no transmite algo. Así que como cristianos yo os invito a esto, a que podamos mostrar nuestra alegría y ser esas chispas radiantes. En Isaías 55:12 encontramos esta declaración: saldréis con alegría, guiados en paz, montes y colinas clamarán a vuestro paso, los árboles del campo os irán aplaudiendo. Conversación de vuelta a casa entre Felipe y Rosa, después de salir de la iglesia. Rosa le dice a Felipe: ¿has notado que el sermón de hoy no era muy potente, que era muy flojo? No, no me he dado cuenta. Vaya, ¿no notaste que el coro de la iglesia estaba cantando mal? Pues no. Sin desanimarse, Rosa sigue adelante. Caramba, pero sí que te debes de haber fijado en los sobrinos de Eduardo y Ángela, que no paraban de dar mal delante de nosotros y hacían, por supuesto, mucho ruido. Lo siento, querida, pero no lo percibí. Indignada, Rosa le dice a Felipe: francamente, Felipe, no sé por qué te molestas en ir a la iglesia. ¿Qué tipo de persona es Felipe y Rosa de las que hemos visto antes? Sin duda alguna, Rosa es de esas personas amargadas y de mal humor. Pablo, en 2 de Corintios 6:17, nos dice: salid en medio de ellos y apartaos. Nuestra fe debería hacer que fuéramos diferentes, no de manera negativa, sino positiva. Si no nos comprometemos a caminar cada día en el gozo del Señor, encontraremos siempre formas negativas para acercarnos a las personas que no conocen ni creen en Dios. Debemos demostrar gozo para que representemos a Jesús. Juan 10:11 nos dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor se desvive por sus ovejas. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo, preocuparnos por los demás. Por otro lado, Felipe es de ese tipo de personas a las que debemos admirar. ¿Por qué? Porque no vio todo lo malo que había, sino que vio lo bueno. Estar de buen humor es realmente genial, y la mayoría de los idiomas tienen muchas palabras para describir esta experiencia, como feliz, alegre, gozoso y más. Y es igual en los idiomas de la Biblia. En el hebreo bíblico antiguo hay una variedad de palabras como simcha, sazón o gil. En el Nuevo Testamento griego tenemos chara, eufrosune o agaliasis. Cada palabra tiene su propio matiz único, pero todas se refieren básicamente al sentimiento de gozo y felicidad. Lo que hace interesantes a estas palabras bíblicas para el gozo es notar la clase de cosas que traen felicidad. Y también observar cómo el gozo es un tema clave que recorre la historia de la Biblia completa. Empecemos con las fuentes del gozo. En la primera página de la Biblia, Dios dice que este mundo es muy bueno. Así que, naturalmente, las personas encuentran gozo en las cosas hermosas y buenas de la vida, como un rebaño creciente o una cosecha abundante en las montañas. El poeta del Salmo 104 dice que una buena botella de vino es un regalo de Dios para alegrar el corazón de las personas. Las personas encuentran gozo en una boda o en sus hijos. Hasta hay un proverbio hebreo que compara el gozo que un perfume trae a tu nariz con el gozo que un buen amigo trae a tu corazón. Sin embargo, la historia humana no es solo un festival de gozo. La historia bíblica muestra cómo vivimos en un mundo que ha sido corrompido por nuestro propio egoísmo. Está marcada por la muerte y la pérdida. Aquí es donde la fe bíblica ofrece una perspectiva única acerca del gozo. Es una actitud que el pueblo de Dios adopta, no por las circunstancias alegres, sino por su esperanza en el amor y la promesa de Dios.
Así que cuando los israelitas estaban sufriendo por la esclavitud en Egipto, Dios levantó a Moisés para guiarlos hacia la libertad. Y lo primero que los israelitas hicieron fue cantar de gozo, aunque estaban en medio del desierto. Eran vulnerables. La tierra prometida todavía estaba muy lejos, pero aún así se regocijaron. Más adelante, los poetas bíblicos miraron esta historia y se acordaron de cómo el Señor sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. Este gozo en el desierto fue un momento clave, una manera de decir que el gozo del pueblo de Dios no se determina por sus luchas, sino por su destino futuro. Este tema aparece más adelante en la historia de Israel, cuando Israel sufrió bajo la opresión de imperios extranjeros. El profeta Isaías miraba el día en el que Dios levantaría un nuevo libertador como Moisés. Ahí es donde los rescatados del Señor volverán a Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán. Mientras los israelitas esperaban, ellos eligieron el gozo de anticipar su redención futura. Es por eso que es importante que cuando Jesús de Nazaret nació, fue anunciado como buenas nuevas que traen gran gozo. Se nos dice que Jesús mismo se regocijó y agradeció a Dios su Padre cuando empezó a anunciar el reino de Dios. Él incluso enseñó a sus seguidores el mismo gozo en el desierto, diciendo: cuando las personas los insulten o persigan por seguirme, regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande. Después de su muerte y resurrección, Jesús comisionó a sus seguidores a ir y anunciar las buenas nuevas de que Él era el Rey resucitado del mundo. Conforme lo hicieron, las primeras comunidades cristianas eran conocidas por estar llenas de gozo, incluso mientras eran perseguidas, como cuando el apóstol Pablo estaba sentado en una sucia prisión romana. Él podía decir que ha elegido el gozo, incluso si va a ser ejecutado. Él le llamó a esto el gozo en la fe, o gozo en el Señor. Él creía que era el gozo del Espíritu de Dios una señal de que la presencia de Jesús está contigo, inspirando esperanza en medio de la dificultad. Cuando crees que el amor de Jesús ha vencido a la misma muerte, el gozo se convierte en algo razonable en la oscuridad de las circunstancias. Ahora, esto no significa que ignoras o suprimes tu dolor. Eso no es saludable ni necesario. Pablo frecuentemente expresó su dolor al extrañar a seres amados o al perder amigos o su propia libertad. Él lo llamó estar entristecido, pero siempre gozoso. Mientras reconocía su dolor, también eligió confiar en Jesús, en que su pérdida no sería la última palabra. Esto es muy distinto al trillado consejo de que pongas una sonrisa en tu cara. El gozo cristiano es una profunda decisión de fe y esperanza en el poder de la vida misma y el amor de Jesús. Y de eso se trata el gozo bíblico. Bueno viene de la palabra griega kalos, que significa bien o bueno, encantador. ¿Nos describe eso a nosotros? Pablo, en Filipenses 4:4, escribió lo siguiente: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Siempre era fácil para Pablo decirlo. Él no tuvo problemas como podemos tener nosotros. Pero esto es equivocado. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribió estas palabras se encontraba en la prisión, sin ninguna posibilidad de salir. La felicidad puede ser una emoción, pero el gozo es una decisión que debemos tomar. Lo que decidamos debe controlar nuestras emociones y no al revés. Salir a la calle con alegría porque la palabra de Dios así nos lo exige y un mundo dolido nos necesita.
Que nosotros, con nuestras buenas acciones, con nuestro espíritu alegre, a pesar de los problemas, podamos también pues contagiar al mundo que lo necesita. Porque ahora las cosas, pues como he dicho a lo largo de esta meditación, pues están muy mal. Y si nosotros mostramos esa alegría, nos preocupamos por las personas al final verán que nosotros somos diferentes y que tenemos a Dios en nuestro corazón. Este es mi deseo para vosotros. Gracias a Dios. Yo sé que Jesucristo a esta tierra ya muy pronto volverá. Y pronto en las nubes de los cielos todo ojo le verá. Sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando, sí. Yo viviré feliz con Él por la eternidad. Gracias a Dios, gracias a Dios.